En un futuro donde el planeta no es más que agua, un marinero tosco y solitario ve cómo su destino se entrelaza inevitablemente con el de una mujer y su hija, que están en busca del último pedazo de tierra firme en el mundo. La cuestión es que ellos no son los únicos en esta búsqueda. Situada en el lejano año 2500, la película nos presenta a un planeta Tierra en el que los casquetes polares se han derretido por completo y el nivel del mar ha aumentado más de 7.600 metros. Como resultado, todos los continentes de la Tierra ahora están bajo agua marina. Los pocos humanos restantes viven en comunidades flotantes hechas de chatarra conocida como atolones, o también en pequeñas embarcaciones en el caso de los viajeros solitarios. Este es el caso del marinero, un hombre misterioso que responde a ese nombre y recorre los mares sin un rumbo claro, pero con un gran sentido de supervivencia. No por nada recicla su propia orina. En este mundo el agua dulce es un recurso bastante escaso, hasta el punto que las personas deben reutilizar sus propios fluidos. Dentro de las infernales condiciones de vida, el protagonista tiene bien montado su chiringuito e incluso tiene un pequeño limonero. Asimismo, su embarcación del estilo trimarán cuenta con un peculiar sistema mecánico que lo mantiene en movimiento. En cuanto a la comida, el marinero se lanza a las profundidades en busca de peces y demás presas. No es algo que un humano normal pueda hacer. Bueno, es que él no es un humano normal. Tras una jornada de cacería, se topa a la lejanía con un bote conocido, mas no reconoce al navegante. Si bien se muestra a la defensiva, el navegante afirma que solo está de paso y le cuenta de un atolón al este, donde hay una especie de mercado. Su conversación es interrumpida por los humeantes, los piratas de este mundo que surcan los mares con motos de agua improvisadas. Apenas los ve, el navegante arranca el motor de su bote con su botín, los limones del marinero. Este se pone manos a la obra en su trimarán, acelerando al máximo para recuperar un saco de cacería antes que los piratas. Tras eso, se dirige hacia el barco del ladrón y rompe su vela, dejándolo a merced de los humeantes. A las puertas del atolón de mercantes, el protagonista les muestra un jarrón de tierra seca, un bien bastante preciado en esta sociedad acuática. Al atracar su embarcación, el hombre promete regalarles unos cuantos retrovisores a un grupo de niños si protegen sus recursos. Los comerciantes quedan estupefactos ante la tierra pura, así es como la llaman. Cuando le preguntan por su procedencia, él responde que la consiguió en otro atolón, a 30 horizontes de aquí. Si bien no da más detalles, los locales recuerdan los rumores de que, en ese atolón, hubo una masacre, a lo que el marinero contesta que ya estaban muertos cuando llegó. Con sus fichas obtenidas a cambio de la tierra, visita la tienda cercana regentada por una mujer llamada Helen, que claramente no disfruta de su trabajo. Al menos esto le da de comer a ella y a su hija Enola, una pequeña huérfana que Helen acogió bajo su manto. Antes de irse, el protagonista es abordado por una pareja local que desea que plante su semilla en su hija, dado que los hombres de este lugar están enfermos, en su mayoría. Fastidiado, el marinero rechaza su propuesta indecente y vuelve a sus asuntos, lo que sorprende a los locales dado que un hombre que lleva tanto tiempo navegando no rechazaría a una mujer. Por tanto, los guardias impiden que se vaya, y mientras forcejean con él, descubren que tiene branquias. Es un mutante. Pese a que da pelea, el marinero termina siendo apresado por los locales que lo consideran una abominación. Lo matarían ahora mismo de no ser por el jefe de los guardias, quien tiene la mínima decencia de perdonarle la vida. Claro, eso no lo salva de ser exhibido en una jaula como un animal. Desde ahí, observa cómo saquean su embarcación, en especial Nord, un navegante arrogante que, desde su llegada, estaba sospechando de su verdadera naturaleza. Incluso le pidió que intercambiaran sus botas, cosa a la que el protagonista se negó. Pues bien, Nord encontró una manera de obtener lo que quería. Desde su hogar, la pequeña Enola dibuja al hombre enjaulado, en lo que es abordada por el viejo Gregor, un inventor que cree que sus dibujos son proféticos, sobre todo por el tatuaje en su espalda, que se asimila a un mapa. Entonces, Ellen le pregunta al anciano cuándo se largarán de este lugar, a lo que él replica que no pueden hacerlo hasta que descifre el mapa de Enola.
Al escuchar eso, la niña señala que el hombre mutante podría tener la respuesta. Gregor se acerca al susodicho lleno de curiosidad y se fija en sus pies con membranas que le ayudan a nadar más rápido que un humano promedio. Ante la apatía del mutante, el anciano va al grano y le pregunta si conoce el tatuaje de Enola, que según él, podría tratarse de un mapa a terra firme. Un lugar que, así como indica su nombre, es el último pedazo de tierra firme en el planeta. El marinero promete responderle con la condición de que lo saque de la jaula, aunque el anciano es descubierto por los guardias y se ve obligado a huir. Al día siguiente, en un juicio hacia el prisionero, los lugareños llegan a la conclusión de que debe ser reciclado. En otras palabras, lo lanzarán a un pozo de arenas movedizas y... Durante el proceso, un guardia divisa a humeantes en el horizonte, por lo que los pueblerinos abocan a la defensa de su territorio. Para su desgracia, los humeantes son el equivalente en este mundo al ejército de Immortan Joe en Mad Max. De la chatarra crean auténticas máquinas de guerra, a las órdenes de su líder, el Diácono. Hasta tienen avionetas. En medio del caos, Gregor activa sin querer su globo aerostático, que dada la situación, no le vendría mal. A su vez, un pirata que salió volando impacta en la jaula del protagonista, quien toma su cuchillo y trata de romper el candado antes de ser consumido por las arenas movedizas. Si bien Gregor pretendía esperar a Helen y Enola, pierde el control de su globo aerostático y se aleja sin querer de ellas. Ante esta situación, la niña señala al mutante que aún está luchando contra su encierro. Helen consigue rescatarlo en el último segundo bajo la condición de que él las ayudará a huir sanas y salvas. En plena batalla, el marinero recupera su embarcación y elimina a unos cuantos piratas en el proceso. El Diácono responde con mayor potencia detonando la muralla del atolón para que el resto de sus hombres entren. Entre ellos se encuentra Nord, al cual el protagonista le dedica un gesto de cariño. En un intento de abrir las puertas, Helen y Enola casi se caen de la plataforma. Entonces, el protagonista asciende hasta su posición y termina de abrir las puertas con ayuda de la niña. Hecho eso, los tres aterrizan en el trimarán y emprenden la huida de los humeantes a sus espaldas. Luego de confiarle el timón a Helen, el marinero dispara un arpón a una embarcación donde un pirata no deja de disparar su torreta. De forma inteligente, el protagonista rota su embarcación de manera que le dispare a su propia gente. Funcionó. El Diácono sobrevive a esto aunque le cuesta un ojo. Entonces, se dirige a los supervivientes del atolón en busca de la niña con el tatuaje hacia terra firme. No le tiembla el pulso si tiene que matar para obtener la respuesta. Finalmente, un asustado comerciante le cuenta que vio a esa niña huyendo en el mismo trimarán del mutante. El Diácono cumple con su promesa de perdonarle la vida, aunque Nord no hizo tal promesa. De vuelta con el protagonista, Helen le pregunta una y otra vez si ha ido a terra firme. Él comenta que sí para quitársela de encima e incluso le afirma que se dirigen a ese lugar, solo que la niña no está invitada. Resulta que le robaron casi toda su agua potable, así que es mejor que una de ellas muera enseguida, antes que lentamente. Sin embargo, Helen no le permite que le haga nada a Enola y le ofrece su cuerpo con tal de que deje en paz a la niña. El marinero resiste a la tentación y recuerda con rencor que hace unas horas todos en el atolón lo consideraban una aberración, así que no le debe nada a ellas dos. Como su idea no funcionó por las buenas, él prueba por las malas y le apunta con su fusil arponero. A más de uno le sería útil ese truco. Por su parte, el Diácono estrena su nuevo ojo postizo. Sí, mucho mejor que un parche. En eso, un subordinado le informa que ha ocurrido un inconveniente en el foso. En el camino, vimos la poca agraciada guarida de los humeantes, repleta de chatarra, tipos malos y un montón de mugre. En cuanto al tema del foso, el encargado del lugar le comenta que están escasos de la cosa negra, que nosotros conocemos como petróleo. Pese a que Nord menciona que es necesaria una purga de humeantes por el bien de las reservas, el Diácono no le importa consumir lo necesario con tal de llegar a terra firme, donde está seguro de que encontrará más pozos de cosa negra. Volviendo con el marinero, este enfurece al descubrir que Enola está dibujando por todos los rincones de su barco con sus propios crayones. Helen sale en defensa de la niña, señalando que ella no conoce sus reglas. Siendo este el caso,
Él le exige que entonces le enseñe sus reglas si quieren quedarse. Me parece que perdió la paciencia. Ellen no duda en lanzarse al agua al rescate de su pequeña, lo que supone una carga moral para el protagonista. A regañadientes, da media vuelta y regresa por sus fastidiosas pasajeras. A los segundos, una avioneta de los humeantes pasa a saludar a punta de balazos. Con la vela agujereada, huir no es una opción. Eso solo deja otra opción: pelear. Mientras que el protagonista busca su fusil, Ellen asume el cañón arponero y consigue impactar a la avioneta. La cuestión es que la embarcación empieza a ser arrastrada por el arpón anclado a la avioneta. En su intento de cortar la cuerda, el marinero termina lanzado al agua, mientras que su barco sufre más averías y sus enemigos huyen exitosamente. Furioso, le deja claro a Ellen que no vuelva a tocar nada de su propiedad. Ofendida, Enola le reclama que al menos su madre le pidió perdón, por lo que debería ser más educado. En un acto de caballerosidad, el marinero les corta el cabello a ambas. Veamos quién se atreve a hablar ahora. Al regreso de sus secuaces de la avioneta, el diácono traza en el mapa el posible rumbo de sus objetivos, así como también un lugar perfecto donde atacarlos. Volviendo al trimarán, sus pasajeros se topan con un navegante nómada que está algo tocado de la cabeza. Pese a que no cuenta con comida, agua o medicinas, les ofrece una cosa bastante extraña en este mundo: una página de papel. Entonces, el mutante vende 30 minutos de los servicios de Ellen a cambio del papel, cuyo contenido parece interesante. Justo antes de que el navegante chiflado comenzara lo suyo con la mujer, el marinero aparece de la nada y afirma que cambió de opinión respecto al trato. Por lo tanto, le devuelve el papel al lunático, quien no se conforma con eso. Ni modo, hora de pelear. El único que sale vivo de la bodega es el mutante. A falta de comida, este activa el motor de su trimarán y se lanza al agua manteniéndose sujetado a su embarcación. Esto impresiona a sus pasajeras hasta que una bestia marina lo engulle súbitamente. O al menos trata de hacerlo porque el marinero lo convierte en su cena. Mientras comen, Enola se fija en los pies membranosos del hombre y comenta que desearía tener unos así para poder nadar. Él jamás había escuchado tal cosa, pues todos en este mundo saben nadar. La niña le da la razón, confesando que la tachaban de rara por eso, así como a él también por su naturaleza mutante. Por primera vez, nuestro querido protagonista parece sonreír. También va acercándose a Ellen, quien le cuenta que a Enola también la fastidiaban en el atolón por sus peculiares dibujos. Apenas escucha eso, él le concede uno de sus crayones para que se lo entregue a la niña. Y es que encontró un dibujo hecho por ella en el que aparecen 3 personas sujetadas de las manos. Al amanecer, Ellen se despierta por un chapuzón del marinero, quien comienza a enseñarle a la pequeña cómo nadar y bucear también. Sí que tenía corazón después de todo. Más adelante, ven en el horizonte un mercado. Ellen creía que se dirigían a tierra firme, aunque el protagonista no piensa seguir su camino sin resina para reparar su embarcación. No obstante, conforme avanza se da cuenta de que el agua se ha tornado negra, lo que significa que no se aproximan a un mercado, sino a una trampa de los humeantes. El mutante da media vuelta enseguida, por lo que los piratas salen de sus escondites bajo el agua y se lanzan al ataque. Ante las continuas arremetidas del enemigo, el marinero encuentra la manera de contrarrestarlas al mismo tiempo que protege a sus pasajeras. En eso, despliega una gran vela que lo ayuda a tomar velocidad. Desde la lejanía, el diácono le dispara un proyectil, aunque se niega a seguir perdiendo hombres en su persecución. En su lugar, envía a unos rastreadores a seguirlo de forma discreta. Debido al acoso de los piratas, el marinero le exige explicaciones a Ellen respecto al tatuaje de la niña. Según ella, es un mapa a tierra firme, lo que solo consigue enfadarlo aún más, puesto que ese lugar es un mito. Ups, se le chispoteó. Ahora es Ellen la indignada, ya que él había prometido llevarlas a tierra firme. Fastidiado, el marinero aclama que ha viajado a los confines del océano y no ha encontrado rastro siquiera de ese sitio. En ese caso, la mujer le pregunta cómo es que tiene tantas cosas que parecen sacadas de otro mundo. Debido a su insistencia, él le da una campana de buceo para sumergirla hacia el fondo marino.
donde yacen los restos de una ciudad de nuestros días, desde una lata de Coca-Cola hasta un submarino. En ese lugar descansan los vestigios de la civilización moderna, ahora olvidada debajo del mar. Ahí es donde el protagonista consigue la mayoría de sus cosas, sobre todo la tierra. Al volver a la embarcación, ambos son emboscados por los humeantes quienes les preguntan por el paradero de Enola. Al parecer, la pequeña se escondió por su cuenta. Como el marinero y Ellen mantienen silencio, el diácono amenaza con matarlos ya mismo, lo que hace salir a Enola de su escondite. Satisfecho, el diácono da la orden de deshacerse de los demás. El mutante no pierde el tiempo y se lanza al agua con Ellen, concediéndole aire con un beso. Así es como recompensaremos a todos los que se suscriban a Max Movies. Lo prometemos. De vuelta a la acción, el hombre y la mujer se mantienen debajo del agua hasta que los humeantes destruyen el trimarán y se retiran con la niña en su poder. En su guarida, el diácono trata de sacarle algunas palabras a Enola, la cual le asegura que el hombre pez vendrá por él. El pirata se lo toma a burla, pero ya sabes cómo dicen. Quien ríe al último, ríe mejor. El marinero y Ellen se mantienen a flote sobre lo que quedó del trimarán, y dadas las circunstancias, es posible que mueran en este lugar. En consiguiente, ella le pregunta por qué la rechazó cuando le ofreció su cuerpo, a lo que él responde que ella en verdad no quería hacerlo. Bueno, ahora sí que quiere. Luego de hacer el frutifantástico, el mutante empieza a rebuscar entre sus viejas revistas de National Geographic, mientras que Ellen se lamenta de su inminente muerte. Afortunadamente, Gregor aparece en su globo flotante y les menciona que fue una idea estúpida incinerar el barco porque el humo fue su guía. Más allá de que no fue su idea, ambos aceptan el aventón de parte del anciano hasta una plataforma pequeña, en la que se hospedan los pocos supervivientes de la atolona. Al echarle un vistazo a las revistas, el anciano se percata de que está en el mismo idioma del tatuaje de Enola, cuyos dibujos se tratan de objetos de la antigua civilización. Quizás su tatuaje sí sea un mapa a tierra firme. Ya sea esto real o no, el protagonista parte en una moto acuática con una misión clara: rescatar a Enola. Así es como llega a la base de los humeantes, los restos del buque petrolero Exxon Valdez. Ajeno a su llegada, el diácono se dirige a sus seguidores y les arroja comida como si de animales se tratasen. Asimismo les asegura que está cerca de descubrir la tierra prometida. Aprovechando el ruido en el exterior, el protagonista se cuela en el taller del buque con moto incluida. No muy lejos, Nord se encuentra vigilando a Enola, quien afirma que su amigo pez vendrá dentro de poco y no tendrá piedad con ninguno de los humeantes. Cuando un pirata pregunta por el nombre de su amigo pez, ella responde que no tiene ninguno, así como un hogar y una familia. No le teme a nada, y mucho menos a los hombres. Es fuerte y veloz como el viento. Puede escuchar y ver a 1000 millas de distancia. Se esconde en las sombras del mediodía. Puede estar a tus espaldas y no lo sabrás hasta que te mate. Harto de escucharla, Nord amaga con lanzarle un cuchillo a la niña, la cual no renuncia a su carácter desafiante. Tras eso, es presentada por el diácono como la vía hacia tierra firme. Motivados, los piratas empiezan a mover manualmente el buque con dirección a su dorado destino. O al menos es lo que piensan, puesto que ni el diácono ni sus cómplices pudieron descifrar el tatuaje de Enola. Solo le dieron a su gente algo en lo que creer. Y la creencia de Enola de que su amigo pez vendrá por ella termina dando sus frutos. El protagonista deja claro que solo quiere a la niña. Si no cumplen con su demanda, arrojará una bengala por una tubería directo al foso petrolero del buque. El resultado sería explosivo. Obligado a negociar, el diácono le recuerda que ella es demasiado valiosa por ser el mapa, aunque él responde que la ve como su amiga y nada más. Está dispuesto a morir por una amiga. Dicho eso, arroja la bengala al foso provocando una explosión que le sirve de distracción para ir por Enola. En su intento de detenerlo en su auto, Nord acaba estampándose contra un muro. Por su parte, el diácono con la niña en su poder se dirige a su avioneta.
Al voltear la mirada, el marinero descubre que un malherido North lo tiene encañonado. No obstante, por el poder del guión, se había quedado sin balas, así que el mutante lo pone a dormir de una vez. Finalmente recupera a la pequeña Enola y ambos son rescatados por Ellen en el globo aerostático. En su ascenso, el diácono se aferra a la cuerda, pero Ellen le lanza un objeto que lo hace perder el equilibrio. Tras la destrucción del buque, el villano emerge del agua y le dispara al globo, provocando la caída de Enola. Acto seguido, el diácono se reagrupa con sus secuaces en motos acuáticas y se acercan a la niña. Por supuesto que su amigo pez no permitirá eso. Se los dije. En el ocaso de la batalla, Gregor logra identificar el tatuaje de la espalda de Enola como coordenadas con direcciones invertidas. Con el atolón de sobrevivientes siguiéndoles, el marinero, Gregor, Ellen y Enola llegan a tierra firme, tratándose de la cima del monte Everest, llena de vegetación, agua dulce y vida silvestre. Sumado a eso, se topan con una vieja cabaña donde descansan los cuerpos de los padres de Enola, revelando que este es su lugar de origen. Verdaderamente es el último paraíso en la Tierra, aunque el protagonista no lo siente como un territorio apto para él. Su hogar siempre será el mar, por lo que construye un nuevo velero y se despide de su amiga Enola y de su gran amor, Ellen. Y así, zarpa hacia el horizonte en busca de más aventuras. Waterworld es un clásico como pocos que todos disfrutamos en nuestras infancias. Sí, estoy así de viejo. Si disfrutas de esta clase de ciencia ficción, te invitamos a revisitar esta joya sobre viajes en el tiempo que nunca pasa de moda.